Buenos días, hermanos. Que Dios los bendiga a todos. Espero que estén bien en la mañana de hoy. Eh, y gracias por estar con nosotros en el culto de oración de hoy domingo, 22 de noviembre del año 2020. Para mí, como siempre, es un placer estar con todos ustedes para hablar acerca de la palabra de Dios. Y yo me siento muy contento y me siento muy feliz eh, para poder transmitir ese mensaje al pueblo de Dios en esta mañana. Hagamos una oración para que sea Dios quien nos dirija en la mañana de hoy. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos las gracias, infinitas gracias por la oportunidad de estar reunidos como pueblo, Señor, en cada uno de nuestros hogares, Señor, pero con una misma mente y un mismo parecer, como lo dice en tu palabra en 1 Corintios 1:10. Señor, para adorarte y glorificarte en este momento, Señor, te pido que me uses como instrumento para transmitir tu mensaje, Señor, de la manera más pura y transparente hacia todas las personas, Señor, para poder, Señor, compartir este conocimiento, esta sabiduría que desciende desde lo alto, como lo dice tu palabra también en Santiago, para que todas las personas también podamos nutrirnos, aprender de ella y ponerla en práctica en nuestra vida. Señor, estas cosas te las pedimos, pidiéndote, Señor, que este mensaje nos pueda ayudar a todos los que en estos momentos estamos pasando por momentos difíciles, ya sea por enfermedades, ya sea por situaciones en nuestro hogar, o ya sea por cualquier otro motivo, pero que tenemos fe y confianza en la palabra de Dios que nos ayude a salir adelante. En el nombre de Jesucristo, te gracias por todo. Amén. Reposando en mí el poder de Cristo. Reposando en mí el poder de Cristo. ¿Alguna vez has escuchado esta frase en alguna persona? Que el poder de Cristo mora en mí, o en mí está el gran parte de lo que Cristo es en mi vida. Muchos tal vez lo utilizan de una manera que no es tan muy cercana a lo que tiene que decir la Biblia. Pero lo interesante es que cuando nosotros vemos en 2 Corintios 2:8 al 10, que es los versículos que vamos a estar utilizando en la mañana de hoy, Dios nos vuelve a sorprender con otra más de sus paradojas de infinita sabiduría. Paradoja que en sí es que uno no puede comprender o no tiene lógica o sentido para nosotros como seres humanos. En este caso, Dios nos dice que cuando somos débiles, entonces somos fuertes. ¿Tiene sentido esto? ¿De qué manera usted lo puede aplicar en su vida? Y tiene mucha comparación que lo podemos comparar tal vez cuando lo menciona en 2 Corintios 6:10, en la cual nos dice que cuando estamos tristes, más siempre gozosos, que cuando pobres, más enriquecidos a muchos, más no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Es difícil de comprender el poder de Dios o el poder de su gracia para con nosotros cuando no usamos entonces el conocimiento de Dios para hacerlo, sino más bien queremos usar nuestro propio conocimiento, nuestra propia mente para poder entender lo que Dios quiere decir en nuestros días. Hoy el mundo trata de utilizar, como siempre, la lógica para comprender el conocimiento de Dios. Pero esto nos lleva siempre a tratar de envanecernos de nuestros propios criterios. Creemos que con nuestras habilidades, creemos que con nuestros valores podemos alcanzar las metas, bendiciones, derribar murallas, ir por todo el mundo y decir como cristiano soy más que vencedor y puedo hacerlo todo, pero nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos que la fuerza viene de Él. O sea que mientras más fuerte nosotros pensamos que somos en el trabajo, en la vida, en lo que nosotros hagamos, al final nos olvidamos que dependemos 100% de Dios. Dios a través de su palabra entonces nos enseña lo contrario. Y esto es así porque su conocimiento va mucho más allá de nuestra comprensión terrenal. Esto es el conocimiento que surge de la eternidad para que nosotros podamos llegar a ella. No depende de nosotros. Y por eso hoy he titulado esta prédica Reposando en mí el poder de Cristo. Reposando en mí el poder de Cristo. Empecemos inmediatamente leyendo los versículos que vamos a estar utilizando el día de hoy. Segunda de Corintios 12, Segunda de Corintios, vayan todos con, yo también tengo mi Biblia aquí. Segunda de Corintios 12, 8, 9 y 10. Esos son los tres versículos que vamos a estar utilizando el día de hoy. Voy a tratar de ser breve, no para que la palabra de Dios sea predicada de manera corta, sino para que el sentido de lo que se quiera decir se pueda comprender y pueda ser captado por todas las personas esta mañana. Le damos la bienvenida a los que se están conectando a través de Facebook y a través de
Zoom en esta mañana. Si usted está conectándose en este momento, reposando en mí el poder de Cristo, lo que estamos predicando hoy. Si usted es débil, usted es fuerte en Cristo. Si usted es pobre, usted es rico en Cristo. Pero hoy en sí queremos enfocarnos en la debilidad en Cristo nos hace fuerte. Vayamos a 2 Corintios 12, 8, 9 y 10. Lea conmigo detenidamente. 2 Corintios 12, 8 dice así: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. De esto, hermanos, vamos a centrarnos en 3 puntos en la mañana de hoy para comprender qué quiso decir Pablo en este momento cuando él dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Primer punto del versículo 8, que lo quite de mí. Que lo quite de mí. Son palabras muy fuertes del apóstol Pablo, pero vamos a investigar qué era lo que estaba sucediendo en este punto. El segundo punto que quiero resaltar en este aspecto también es: bástate mi gracia. La respuesta que le da el Señor. Pablo tiene aquí una solicitud y Dios le responde, bástate mi gracia. Y por último, con esta respuesta, Pablo llega a afirmar entonces, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 3 puntos que vamos analizando, 1, 2 y 3, de esa manera para que nosotros en nuestra mente quede claro cuál es el mensaje de que quiero mencionar hoy. ¿Qué es lo que quiero que todos comprendamos en la mañana de hoy? Que Cristo, la manera en que el poder de Cristo reside o reposa en mí. La manera en la cual el poder de Cristo reposa en mí, empezando por el primer punto, que lo quite de mí. Que lo quite de mí. ¿Hemos pasado por debilidades? Es mi pregunta ahora. ¿Ha usted sufrido? ¿Hemos pasado por momentos difíciles, afrentas, necesidades, persecuciones, angustias, ansiedad? ¿Se siente usted derrotado? ¿Se siente usted con ese espíritu de que no puede controlar sus emociones? ¿Siente una grandes ganas de llorar? ¿Siente un gran revoltura en el estómago? ¿Se siente así, débil? ¿Se siente usted derrotado? Y cuando usted se siente así, le pregunto, inmediatamente, ¿usted se siente fuerte en Cristo? ¿Dónde está su fuerza? ¿Será que Dios es mentiroso porque no lo cumple? Hoy en día, que me gustaría que preste mucha atención, porque es Dios quien nos explicará de qué maneras es que tenemos que nosotros la fortaleza en los peores momentos y cómo ser victoriosos cuando nos sentimos que estamos cerca de la derrota. Si se fijan, Dios tuvo una respuesta para Pablo. La respuesta no era lo que Pablo esperaba inicialmente, pero quiero que nosotros comprendamos, porque es lo que muchas veces nos sucede a nosotros, la solicitud, la plegaria, el ruego que tenía Pablo hacia Dios. Muy a menudo lo que sucede es que nosotros cerramos a Dios nuestros oídos si esperamos una respuesta la cual Dios no es la que nos va a dar. En otras palabras, Él responde de una manera que nosotros no esperamos o pensábamos. Y cuando nosotros vemos eso en nuestra vida, nosotros nos cerramos totalmente a Dios. Muchas fueron las personas que en algún momento se sintieron derrotados. No piense que usted es el único, ni va a ser la única persona. Usted, yo, todos los que están a su alrededor en algún momento se han sentido debilitados, derrotados. Se han sentido que ya no tienen la fuerza para continuar. Y muchas de ellas no aparecen registradas en la Biblia, otras sí. Mi idea no es ver qué tantas pruebas o debilidades uno puede tener. Eso no es el punto aquí hoy, sino de qué manera usted puede ser fuerte en ellas. Ciertamente, como lo mencionaba, mucho hemos padecido. Tal vez actualmente usted está en aflicción, ya sea emocional, física, económica. Usted le pone el nombre, pero ¿nos sentimos fuertes? ¿Usted siente que pueden eso encontrar un cierto tipo de paz, de tranquilidad, de fortaleza cuando usted se encuentra en estos momentos?
Déjeme decirle, y de manera personal, de que cuando yo me he sentido mal de los problemas que han me estado atacando, es difícil encontrar fortaleza. Y así como Pablo, yo le ruego a Dios, quita de mí, que era lo que Pablo decía, quita que lo quite de mí, Señor, quita este dolor, esta aflicción, este problema, quítalo de mí. Porque uno se desea, cuando uno tiene un dolor, uno tiene un problema, uno nada más desea eliminarlo. Uno no anda pensando cómo en eliminarlo. Uno solamente quiere que uno no lo quiere tener. Uno no quiere pensar en eso. Pero el problema sigue ahí. La angustia sigue ahí. La ansiedad sigue ahí. Uno dice, pero Señor, quítalo de mí. ¿Qué nos recuerda eso a nosotros? Pablo era un ser humano igual que nosotros. Y ciertamente todos hemos padecido. Pero entonces, ¿cómo hizo Pablo para cuando Dios le dio esa respuesta comprender este pensamiento de Dios? Es importante reconocer que mira lo que Pablo sufría en su vida. Él mismo decía que él cada día moría por la causa de Cristo. En 1 Corintios 15:31. Para Pablo, por Cristo, él cada día se entregaba en sí. ¿Y qué Pablo había sufrido? Pablo, nosotros vemos en Corintios 11:23 que Pablo ha sufrido un montón de cosas. Él dice que él ha estado en azotes, en cárceles, en peligro de muerte de los judíos, no sé cuántas veces, 40 azotes, 3 veces ha sido azotado con vara, ha sido apedreado, ha sufrido un naufragio noche y día, camino muchas veces. Y usted ya sabe eso, yo no le voy a recordar qué Pablo ha sufrido en su vida. Y un montón de cosas más, las cuales muchas veces no se comparan a nuestro sufrimiento. Pero incluso con todo esto que ya Pablo ha sufrido en su vida, uno se pregunta, ¿pero qué era lo que tenía Pablo? Que Pablo decía, quítalo de mí. ¿Era alguna enfermedad? ¿Será que Pablo aún tenía pensamientos negativos en su vida, los cuales le obstruían de continuar con el evangelio? ¿Y quién no se enferma hoy en día? ¿Qué enfermedad uno puede decir, pero quítala de mí? ¿Será un cáncer? ¿Será una enfermedad terminal? Ciertamente Pablo tenía algo en la cual él no se gloriaba, más bien él quería deshacerse de eso. Según lo vemos en su palabra, aquí en la palabra, perdón, de Dios, en sus palabras, lo que él mencionaba, él rogaba, dice, 3 veces le había rogado a Dios. Son palabras fuertes, que le quitara eso de él. Y podemos entonces, vamos a poner un poco en contexto. Vamos a ver qué era lo que le sucedía a Pablo. Yo sé que esto ya lo he predicado en la congregación. Si usted es nuevo o tal vez no había escuchado esta parte de Pablo, no conoce específicamente esta aflicción de Pablo, me gustaría que me acompañaran a conocerlo. Porque primero que nada, a pesar del gran conocimiento y poder de Pablo como apóstol, como hermano de la congregación, él reconocía que por esta bondad en su vida podían ser su propia ruina. Si usted lee un poco más antes, él dice que él no se quería exaltar desmedidamente por todo lo que él sabía, por todo el trabajo que él estaba haciendo. Recordemos, para una persona que hacía mucho trabajo para la iglesia, hacía muchas cosas para él, para Cristo. Él entregaba diariamente su vida a Cristo, pero él decía que él no quería gloriarse nada de esto, ni que los hermanos lo vieran como de una manera de gloriarse. Más bien él dice que le fue dado a él un aguijón en la carne. Eso es lo que dice el versículo 7. Un mensajero de Satanás que me abofetee, pero que no me enaltezca de sobremanera. De cierta manera, entonces, él podría reconocer que todo el trabajo, todo lo que él hacía, podría ser ciertamente su ruina, por lo cual él rechazaba en sí mismo para su gloria, sino que su gloria fuera para Cristo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aparentemente, Pablo, según lo que él narra aquí, recibe a través de un mensajero de Satanás un tipo de aguijón en la carne. Cuando se menciona esta palabra, es una especie de espina en la carne. Y era para mantenerlo humilde. Que la aflicción se comprende cuando Pablo utiliza esta palabra de carne, era corporal, parece evidentemente por las palabras que él menciona. Una expresión que no indica al principio de un mal que reside en él. No era algo, un pensamiento, no. Era algo en la cual Pablo mencionaba que era algo de profundo dolor, en la cual ni en su mente o en su espíritu tampoco abarcaba.
Era algo más bien físico, era algo personal que lo afectaba a él individualmente y no como apóstol, que le causaba un dolor agudo por la manera en que él dice, quítalo de mí. Quizás esta aflicción era humillante, era repugnante, es evidente. ¿Y cómo sabemos esto? Vayamos a Gálatas 4, 13 y 14. En Gálatas 4, 13 y 14 nos dice, Pablo, hablando de los Gálatas, Pablo le menciona esto, pues vosotros sabéis, dice, y pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Recuerden, estos son Pablo hablando, dice que él tiene una enfermedad, el cual le anunció el evangelio al principio. Y no me despreciasteis, ni me desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Aquí el término, cuando él se refiere a despreciasteis ni desechasteis, es un término muy fuerte y se refiere literalmente a ser escupido. Su efecto tal vez en él era excitar el desprecio, la aversión de parte de él. Él sentía que él tenía algo que era tan evidente, él sentía que él tenía algo que era tan asqueroso, era tan horrendo para él, que era digno de ser escupido, digno de ser despreciado, digno de ser apartado. Pero los Gálatas no fueron así, su más bien, lo que podemos ver, comprender de parte de los Gálatas es que fue recibido. Y ellos fueron muy francos y fueron muy generosos con él. A pesar de que ellos ya habían sido testigos del problema que tenía Pablo. Entonces, la naturaleza precisa de la enfermedad se ha ocultado quizás para todos los afectados, para que sean alentados y ayudados por la experiencia anónima, pero dolorosa de Pablo. En otras palabras, esto era lo que tal vez Pablo cuando predicaba y lo anunciaba a Cristo, no era como, ay, es porque mi dolencia. Él no venía y él utilizaba esto para predicar a Cristo, más bien él lo utilizaba, él trataba de ser él mismo, él trataba de hablar de Cristo. Pero lo que él trata ahora de mezclar o más bien de identificar aquí este punto es que él le dice a los corintios, es que esto es algo que me afecta. Y a pesar de que no pareciera, yo le digo a Dios, quítalo de mí. 3 veces le he pedido a Dios que me lo quite. Entonces se preguntará, ¿pero qué es? ¿Qué puede ser? Realmente no hay una evidencia específica, pero nosotros sabemos por Gálatas 4, el 15, que se refiere a algo que tenía que ver con sus ojos. Nos dice, pues, ¿dónde pues está esta satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieses podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. Lo cual nos indica que Pablo tiene una aflicción muy fuerte en los ojos. Algunos médicos, algunas personas en este momento nos dicen a través de las escrituras, algunos eruditos nos dicen que esto se refiere más bien a una osmalgia en los ojos. Literalmente era como un tipo de alergia, un tipo de enfermedad desfigurativa. Osmalgia, no me equivoco, se dice así, desfigurante y aguda. Y uno se pregunta, ¿pero por qué a Pablo le sucedió eso? Bueno, sabemos que ciertamente Satanás, lo mencionó Pablo, hizo que esto le llegara a él. No es primera vez que Satanás hace esto. Satanás ha hecho esto con Job, allá en Job 2:7, en lo cual le dio una sarna, sé que incontrolable desde los pies hasta la cabeza. O tal vez cuando Jesucristo mismo también en el día de reposo sanó a una mujer que tenía 18 años de estar encorvada, y lo cual todo el mundo se alteró porque lo hizo en el día de reposo, pero Jesucristo le dice, sí, pero esta mujer que había sido afectada por Satanás por 18 años, hoy yo la puedo curar. Esta hija de Abraham, yo puedo hacerla que hoy esté mejor. Entonces sabemos de que Satanás puede afectar su vida y la mía como de cualquiera persona, porque le afectó a Pablo, siendo una persona muy influyente en iglesias, como esta mujer que por muchos años había sido afectada en sus debilidades. Pero ¿qué puede ser o por qué? Y yo siempre me trato de investigar y aquí voy a abrir un paréntesis. Porque cuando uno piensa, a veces uno siempre le echa la culpa a Satanás de todo. Y uno dice, es que Satanás, y es que a veces lo que nos sucede a nosotros, ¿usted sabe qué pasa? Son consecuencias de nuestro pecado. Claro, ciertamente involucrando de cierta manera a Satanás, ¿no? Que está ahí como puyándole también eso, ese aguijón que tenía Pablo en la carne. Pero usted recordará tal vez el proceso de conversión de Pablo. ¿Qué sucedió cuando Pablo iba en camino a Damasco? Dice que una luz lo cegó. Él cayó al piso
Y cuando él llegó a donde Ananías, dice que 10 días después que Ananías le recuperó la vista, dice que eran como escamas que le caían de los ojos. Eso está ya en Hechos 9. Si no me equivoco, es el 18. Cayeron escamas de los ojos. Ahora, usted se imagina, Pablo, una persona que ve consciente, que sabe, que piensa que está haciendo las cosas bien, que de repente quede ciega. Usted sabe la impotencia que puede sentir. Usted no se imagina que tal vez él comenzó a arrancarse y a limpiarse y lloraba y gritaba, o sea, algo, porque usted, si usted puede ver hoy bien, y usted de repente queda ciego, ¿cómo usted se siente? Usted no puede ver, usted no puede caminar, usted no puede hacer las cosas que antes hacía. Usted se siente totalmente impotente, usted sabe, quiere arrancar los ojos. Yo me imagino que esa desesperación de Pablo, algo se sentía ahí, él quería como limpiarse y no podía, y por más que se rascaba y por más que trataba, me imagino que eso le empezó un problema en la vista. Cuando llegó a Ananías, le cayeron como escamas, todo eso que se había tal vez hecho en los ojos, en la cara, se puso algo desfigurante. Es una persona, un adulto totalmente productivo, totalmente con mucha energía, mucha fuerza, sentirse totalmente impotente de parte de Dios. Consecuencia de su incredulidad, de su persecución, llevó a que él quedara ciego para que Dios le demostrara eso, y él tal vez en su momento hubo negación, o sea, muchas cosas pudieron sentirse. Y esto era lo que él sentía, esta aflicción. Y esto era lo que él tenía en su cuerpo, y él le rogaba a Dios, dice, quítamelo, hasta 3 veces le pedía a Dios que le quitara eso. ¿Se ha sentido usted así? ¿Se ha sentido usted que hoy usted tiene un dolor, una dolencia, una ansiedad, un problema que usted le dice, Dios, por favor, aléjalo de mí? Yo no sé si usted lo ha sentido. Yo lo he sentido. Y creo que muchas otras personas también lo han sentido. Y uno quiere que Dios simplemente lo elimine de la vida de uno. Y ahora uno se preguntará, bueno, me imagino que Dios lo hizo con Pablo, pero según lo que le hemos leído, aparentemente no fue así. Y no estamos diciendo que Dios no escuchó la oración de Pablo, porque sí le dio una respuesta. Es interesante que aquí Pablo como apóstol, con todo el conocimiento que tenía y todo lo que sabemos que ocurría en el primer siglo, Pablo recibió una respuesta de parte de Dios. Y yo creo que esta es una manera en la que usted y yo nos hace comprender de que lo que usted pide necesariamente no es lo que Dios le va a responder. Dios escuchó esta oración repetidas veces, dice que 3 veces. Y no solamente a Pablo, Dios siempre escucha la oración. ¿Usted sabe quién también a Dios escuchó? A Jesucristo. ¿Usted recuerda esa oración que hizo Jesucristo allá antes de ser crucificado? La cual muchos dicen, en la cual la Biblia menciona que era tan fuerte el estrés de Cristo, de saber él como hijo de Dios, todo lo que venía, que era sangre lo que sudaba. La preocupación en él. ¿Usted no piensa que Cristo también le rogaba a Dios que lo ayudara tal vez a pasar por ese trago amargo de manera rápida o tal vez no pasarlo? Pero Cristo sabía su propósito y él sabía que tenía que enfrentarlo. Y a pesar de que tal vez todo lo que Cristo le pudo haber dicho, de que lo ayudara y todo esto, no es que Dios no lo ayudó. Dios escuchó la oración, pero Dios permitió que sucediera lo que tenía que ocurrir para que hoy usted y yo estemos aquí a través de una computadora hablando de Cristo, predicando de Él. Me parece muy sencillo, pero las condiciones han llegado a esta, pero eso no nos impide que sigamos predicando de Él. Dios escuchó las peticiones de Pablo y la de Cristo, ambas las escuchó. Y aunque no le quitó el mal, fortaleció a cada uno para soportar lo que estaba llamado a sufrir. Dios sin duda contesta nuestras oraciones de la forma en que a veces nos bendecirá y llevará a cada uno a su voluntad y a sus propósitos. ¿Qué queremos aprender con esto? De nuestro primer punto. De que no es bueno a veces que formulemos métodos y formas en la cual deseamos que Dios conceda nuestras peticiones. Pero debemos hacer conocer a Dios nuestras súplicas, nuestros deseos. Y debemos dejar que Él responda en nuestra ceguera, en nuestra falta de fe, a nuestros problemas. Porque nosotros tenemos que reconocer algo. Dios lo está escuchando, o usted o a mí. Usted puede tener 1 año con un problema, 2 años, 3 años, varios años como a Pablo, 18 años como esta mujer, con un problema. Y Dios no significa que no le esté escuchando.
Es simplemente que, como lo que mencionaba, Dios tiene maneras específicas de responder a cada persona. Y a pesar de eso, lo que Dios está siempre proveyendo es fortaleza de poder, ya sea soportarlo o ya sea de poder sobrellevarlo. Y ahora veamos, analicemos entonces la respuesta de Dios hacia Pablo, porque ya conocemos de que sí, era un problema físico. Puede ser que usted tenga otro tipo de problema o dificultad, pero analizamos de que no era algo como que, ay, bueno, Dios, yo tengo un problema. Y ya, así era como que tal vez uno lo lee cuando lo ve en la Biblia, pero yo quería que comprendiera de que era algo fuerte lo que Pablo estaba atravesando. Era algo que a él le dolía diariamente, él moría por Cristo. Él sufría por esto. No sé si usted también sufre. Tal vez en este momento, por las circunstancias que están ocurriendo, usted tiene una enfermedad que lo ha deteriorado. Usted tiene tal vez en este momento en su hogar, no tiene hogar, no ha perdido todo. En este momento, usted está pasando por una situación crítica, por todo lo del COVID, por todo lo que está sucediendo a su alrededor. Y usted está rogándole a Dios que lo ayude. Vamos a ver la respuesta que Dios da muchas veces a todos nosotros como sus hijos. Así como Pablo, gran predicador, apóstol de la iglesia, Dios le respondió. A veces Dios no responde de la misma manera. No estoy diciendo que la respuesta sea igual. No es que Dios responde de manera automática a todos los cristianos. Pero muchas veces Dios nos da una respuesta muy similar, la cual hoy en día queremos poner en práctica en nuestra vida. Bástate en mi gracia. Bástate en mi gracia. Y qué difícil comprender qué es bastarme en su gracia. Ok, y la gracia que es suficiente, ¿cómo la siento? ¿Cómo me alivia en mi dificultad? El Señor entonces lo que vemos es que no concedió el pedido de Pablo. Uno, ¿qué podemos aprender de aquí? Si usted tiene una dificultad, un problema, no piense que Dios se lo va a resolver mañana. Tal vez Dios no se lo resuelva nunca como a Pablo. Recuerden, Pablo tenía algo físico, algo que se podía ver, era desagradable, era repugnante. Y Dios no se lo quitó. Entonces no asumamos que porque tenemos un problema y nos acercamos a Dios, Dios nos va a resolver el problema. No, puede que no lo haga o puede que sí lo haga. Pero no es una respuesta de parte de Dios que haga eso siempre. Puede que sí, puede que no. Depende de cada situación, depende de lo que usted tenga en su corazón, depende también de Dios como todopoderoso, él decida. Pero podemos ver en este ejemplo de que puede que no lo quite, o puede que sí. Puede que haya una solución, como puede que no. Pero tal o temprano, cuál sea la respuesta, uno tiene que tener suficiente confianza en Dios y en la gracia que Dios nos ha repartido. Según de Corintios 12, el siguiente versículo, el 9, nos dice lo siguiente. Y me ha dicho así, Dios le respondió así a Pablo, bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo no se muestra aquí como derrotado. No quiero que piense eso. Usted tiene un problema, bueno, ya, ni modo, así yo seré en mi vida. Yo tendré ese problema, ya viviré así por siempre. Así Dios me hizo, así Dios me va a hacer, o voy a estar todo el día aburrido y amargado porque... No, y Pablo no demuestra ese espíritu en este punto. Él menciona aquí, por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. El Señor no concedió su pedido, sino que le dio tu gracia suficiente para permitirle soportar la tentación y aún así trabajar y disfrutar de su servicio. Esa es la respuesta continua y final de Cristo a la oración de Pablo. Se le ha hecho entender que la espina debe permanecer en su carne, pero juntamente con esto debe recibir la seguridad del amor y ayuda de parte de Dios eterno. Ya no puede pedir más que le quiten esa espina. Pero no estoy diciendo que usted debe tampoco de pedirle o rogarle a Dios que lo ayude. Usted siga. Nosotros sigamos pidiéndole a Dios. Porque el tiempo de Dios varía. Pero la respuesta directa que le dio Dios a Pablo fue, bástate en mi gracia. O sea, hasta ahí llegaba. Ya él sabía, ya él reconocía, hasta ahí llegó. Ya no puedo pedirlo más porque ya Dios le respondió. ¿A través de cómo? No sé si fue una visión, no sé si fue alguna aparición, pero
Ya Pablo sabía porque lo escribe aquí, si usted tiene la Biblia, en la cual menciona donde Cristo habla, aquí dice, bástate en mi gracia. Hasta aquí era todo. Pablo podía seguir pidiéndote, pero ya no iba a darse eso porque ya él sabía la respuesta. Entonces, ya no es un dolor y una humillación sin alivio. Quiero que tengas en cuenta. Porque ya Dios le está dando una respuesta. Es más bien que él está siendo apoyado por la gracia de Cristo, que se encuentra en la necesidad. Es decir, él tiene una perfección en su debilidad. Mi gracia es suficiente para ti, le dice Pablo, le dice Cristo a Pablo. La gracia es el favor y el amor de Dios en acción. Significa que Él nos ama y nos complace a nosotros en todo. ¿Puedes escuchar a Dios siempre diciéndote, bástate en mi gracia? Bástate en mi gracia. ¿No es verdad? Dios no nos ofrece la gracia diariamente a usted, a mí, a todos. La gracia de Dios es lo que a nosotros nos ha permitido hoy decir, tengo vida en Cristo. Mi gracia es suficiente para ti. Cuando le dice, bástate en mi gracia, es lo que quiere decir Cristo a Pablo. ¿De quién es esta gracia? Es la gracia de Jesús. ¿No es suficiente amor y su favor para él? ¿En qué fallará Jesús? Más adelante, en el tercer punto, vamos a ver el punto de Jesús. Pero usted piensa pensar ahora, ¿dónde está Cristo? Ya había predicado eso anteriormente. Cristo está a la diestra de Dios, verificando y comprobando de que todo se esté llevando de la mejor manera. Cristo no se equivoca. Así que ¿en qué fallará él? Si Cristo me dice que que yo tengo su apoyo en su gracia, recordemos algo. Cristo también pasó por carne, murió, padeció y también resucitó. O sea, él también tuvo un aguijón en la carne. Él sufrió en la cruz. Y a él le importa y Cristo conoce el sufrimiento. Y si Cristo dice, o le dijo a Pablo de que él podía bastarse en su gracia, era porque él sabía que Pablo podía con eso. Muchas veces para los cristianos la palabra gracia no tiene un significado particular. Pero la promesa del Señor es su fortaleza puesta en los hombres para socorro oportuno. Eso es lo que queremos todos tener en cuenta. Encontramos una oportunidad en la cual nos encontramos débiles y ahí actúa la gracia para fortalecernos, para ir a Cristo, para recurrir a Él y ser fortalecidos y poder seguir trabajando. ¿Qué podemos ver aquí? Pablo estaba obviamente desesperado, él tenía un deseo incontrolable de que le quitaran este alivio. Él quería que le quitaran esto. Pero analicemos estas dos maneras. Hay dos formas de encontrar alivio. Una, que puede ser de que Dios le quitara esta carga o le quitara este problema, o que Dios le diera la suficiente fuerza para soportar. Y la respuesta que le dio de aquí es, bástate mi gracia. Aquí te doy la suficiente fuerza para que la soportes. Entonces, en lugar de quitarle el aguijón, Dios entonces le dio la fuerza a Pablo para llevar la carga. Y Dios mostraría su fuerza por medio de la aparente debilidad de Pablo hacia las demás personas. De cierta manera, entonces, Dios está utilizando a Pablo como instrumento para que la gente viera a Pablo como una manera de demostrar el poder de Dios. Y lo voy a explicar porque brevemente. Usted se imagina a Pablo en aquel momento, perseguidor de la iglesia, asesino, muy conocido, estudioso. Él era una figura, él era algo importante dentro del pueblo judío, muy conocido. Oh, wow, el que perseguía a la iglesia, el que los agarraba por la cabeza y quién sabe cuántas cosas hacía, entraba a las casas y mataba y todo. Todo el mundo tenía un miedo. Pero ahora imagínense ustedes saber de eso, tener eso en su mente, uy, Pablo, sí, Pablo de Tarso y todo esto, y de repente usted lo vea, usted dice, oye, ese es Pablo, pero ¿qué le pasó? ¿Qué tiene en los ojos? Y usted lo vea, no, que el Evangelio, que es Cristo, que yo encontré, hay algo diferente en él. La gente tal vez eso lo ayudaba a querer saber qué le ocurrió a Pablo. ¿Por qué Pablo empezó de perseguidor ahora a predicador en la iglesia? Entonces, todas estas cosas son herramientas que utiliza Dios. De cierta manera, tal vez para que las personas le llamaran la atención. Uy, eso no es Pablo. Eso no era el gran Pablo, el fuerte, el vigoroso, el que arrastraba, se metía a las casas, el que destruía. Ahora mírenlo ahí, todo tranquilo, enfermo. Parecía que estuviera muriendo. ¿Pero qué le está pasando? Pero cuando escuchaban la predicación de Pablo, veían, oye, pero no, pero este hombre está fuerte. Míralo cómo se ve, pero en sus palabras menciona a un Cristo, que es un Salvador. Y mira cómo se siente, y mira todo lo que ha pasado, y todavía está ahí. Algo tiene que estar haciendo Pablo.
Esto quedaba a entender entonces que en las debilidades Pablo se fortalecía. No era que Pablo utilizaba esto para predicar a Cristo, sino más bien su ejemplo, todo lo que él llevaba y todo lo que él era, llamaba la atención para que las personas quisieran conocer más de Cristo, porque había un cambio en su vida y su cambio era notorio. Hoy tal vez los cambios en las actitudes, en las formas de actuar, pero en aquel momento, empezando la iglesia, el cambio de Pablo era tan notorio de que las personas querían saber qué había ocurrido con Pablo. Entonces, para obtener la victoria, Pablo tenía que creer que la gracia de Dios era suficiente. En realidad, entonces no creemos que la gracia de Dios es suficiente hasta que no nos convencemos de que nosotros somos insuficientes. O sea, en otras palabras, muchos de nosotros, especialmente en nuestra cultura, presentamos eso como un obstáculo. Nosotros pensamos de que, bueno, sí, la gracia de Dios está ahí, pero yo puedo hacer mis cosas todavía. Entonces somos personas que idolatramos, somos personas que estamos viendo el ejemplo de otras personas y queremos confiar en nosotros mismos. Oye, esa persona lo hizo, yo lo puedo hacer igual. Esa persona realizó eso, yo lo puedo hacer mejor. Que no es que esté mal, pero en el ámbito de vida espiritual, nuestro ejemplo. Y nosotros nos tenemos que fortalecer con Cristo, no a nosotros mismos. Entonces, ¿cuál es el problema de Pablo? Tal vez en este momento era que él se fortalecía, Dios al conocerlo en él, en su imagen, en todo lo que la gente veía. Y eso no era la idea. La gente no era que ahora quisieran que idolatraran a Pablo como aquel que había sido en algún momento, sino que la gente viera a él en Cristo. Y la gente veía a Cristo, o sea que sí se cumplía el cometido. ¿Cuántas personas Pablo no le predicó? Muchas, y muchas tal vez así creyeron. Y fue ayudante mucho, fue el precursor de muchas congregaciones en muchos lugares. Entonces ahí vemos entonces la fuerza de lo que es poseer o es tener a Cristo en su vida. Tal vez usted se sienta debilitado, tal vez usted se sienta cansado, pero recuerden lo que dice Gálatas 2:20, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Lo importante es que dentro de su vida, Cristo viva fortalecido. Porque cuando usted se encuentra en debilidad, cuando usted se encuentra en angustia, usted se encuentra en ese momento de dificultad, eso le refuerza a usted su promesa de que usted tiene un lugar mejor en la eternidad. Usted tiene un lugar mejor y no tiene que estar pensando en esta vida. Yo siento de que de cierta manera a veces uno se siente como, usted sabe que hay una imagen que me daba mucha risa, la compartía con mi esposa y creo que una vez se lo mandé a Alex también, de una mujer con un celular, así. Y la imagen dice, ya cuando me cansé de todo y estoy llamando a Cristo para que me venga a buscar, porque ella está cansada de estar viviendo así, ya está así. Y el teléfono está sonando. Y ella ya llamando a Cristo porque ya me cansé de esto. Igual hay otra, en donde es una persona llorando y dice, ya, Señor, por favor, ya no quiero más fuerza. Ya no quiero más fuerza, ya no me envíe más problemas ni más, porque entre más debilidades uno tiene, uno en teoría tiene que ser más fuerte en Cristo. Entonces dice, la persona llorando, dice, no, ya no quiero más fuerza, por favor, ya no me envíe más. O sea, de cierta manera, a veces uno lo hace de manera graciosa, pero es cierto. A veces uno tiene dificultades y debilidades. ¿Para qué? Para que Dios nos dice, oye, enfócate, aquí hay algo. Olvídate, en el mundo van a haber dificultades, van a haber problemas. Ya eso tú lo sabes desde que uno nace, uno sabe que uno va a vivir en este mundo en dificultades. Y las dificultades no nacieron ahora, como que hay la pandemia y no sé qué. Desde el siglo XIX, desde que nació, desde Adán y Eva, desde que hay pecado, hay problemas y hay dificultades. ¿De qué quiero mencionar con esto? De que mientras nosotros reconozcamos que Cristo vive en mí, dentro de mí, yo no debo de flaquecer, porque Cristo está fuerte, Él está victorioso en mí, Él está haciendo que yo esté cada día más cerca de la salvación. Yo me puedo estar debilitando, yo puedo estar como Pablo, humillado, con miedo, con vergüenza, con desprecio, pero Él dice, yo voy a predicar a Cristo, ese es mi trabajo. Así que yo voy a seguir predicando a Cristo a pesar de mis dificultades, de mi dolencia, de mis problemas. Yo tengo que seguir hacia adelante, porque eso es el problema. Yo no puedo desmayar, yo tengo que seguir hacia adelante. Y ahí es donde está la fortaleza, que yo recuerdo que yo dependo de Dios y por lo tanto yo tengo una vida en la cual Dios me promete a mí que ahí sí va a ser perfecto todo. La gracia podía satisfacer la necesidad de Pablo porque expresa la aceptación y el deleite de Dios en nosotros. Entonces, cuando nosotros recibimos la gracia, disfrutamos del estatus y el favor, aprobación o aprobación delante de los ojos de Dios.
Entonces, el que tiene su favor dispuesto hacia nosotros y tenemos su aprobación y su promesa de cuidarnos. Eso es lo que nosotros recibimos bajo la gracia de Dios. La gracia entonces podía satisfacer la necesidad de Pablo porque estaba disponible en todo el tiempo. Uno siempre todo el tiempo tiene la necesidad de la gracia de Dios. Si usted me está escuchando en este momento y usted siente que no tiene la gracia de Dios, es sencillo. Es escuchar la palabra de Dios. Es comprenderla, reconocer de que yo soy pecador, reconocer de que Dios, yo dependo de Dios y que Él a mí me ha dado una segunda oportunidad en mi vida para poder acercarme a Él y poder rendirme a Él, reconocer que tengo pecados y confesar de que Cristo es el Hijo de Dios y que ha venido por mis pecados. Por eso se entregó y murió en cruz. Cuando yo reconozco eso, yo voy a las aguas del bautismo, como lo dice en el ejemplo en Hechos 2:38. Cuando los judíos le preguntaron a Pedro, ¿qué haremos para ser salvos? Y Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Como lo dice en Gálatas también, para revestirnos de Cristo. Y así entonces permanecer fieles hasta la vida eterna. Eso es el plan de salvación. Eso es lo que Dios quiere para usted y para mí. Cuando uno entra en ese plan, uno tiene favor infinito, la gracia infinita de parte de Dios. Y la gracia es suficiente entonces para sostenernos, suficiente para darle fuerza, suficiente para consolarlo, suficiente para hacer que usted pueda pasar cualquier dificultad y usted pueda salir triunfante de ella. No importa, porque usted no es la primera ni va a ser la última en todo esto. Y ciertamente usted va a salir victorioso en toda esta manera. Y esto es lo que Pablo aprendió a reconocer en ese momento. Bástate en mi gracia. Bástate en mi gracia. Era la respuesta que Dios le dio a Pablo. Y muchas veces, algo que quiero, para ir terminando, para ir pasar al último punto, muchas veces nosotros, como cristianos, y esto es ahora para todos los que somos cristianos, cuando entendemos este tipo de predicación, uno dice que yo tengo que ser fuerte, porque yo soy fuerte. Yo tengo que aprender a reconocer, porque yo soy un cristiano muchos años en la iglesia, yo tengo una madurez. Y usted sabe que nosotros, el problema del cristiano es que cuando tiene años en la iglesia, yo no tengo tantos, pero lo que yo me he sentido así, no sé si algún hermano se ha sentido así, es que es como cuando uno se independiza, que recientemente yo estaba haciendo eso también, que salió de mi hogar, estoy con mi familia, y uno siente de cierta manera de que ya uno no necesita a los padres, pero es cierto, uno necesita a los padres todavía. Uno necesita llamarnos, preguntarles cómo están, qué están haciendo, y de cierta manera uno siempre va a recibir ayuda de los padres. Pero la idea a veces es muy parecida con Dios. Yo entré a la iglesia, entré al evangelio, estoy todo feliz, estoy creciendo y de repente yo siento, oye, es que ya yo me tengo que independizar de Dios, porque ya yo tengo tantos años en la iglesia, como cuando uno crece también en la familia. Entonces muchas veces nosotros vemos a Dios como a nuestro Padre y cuando vamos madurando nos vamos distanciando de Él, porque es como, ah, no, es que en la Biblia dice que hay que madurar, que uno ve los problemas así. No, no, yo me tengo que ir distanciando. Y hay obstáculos en mi vida y digo, no, no, yo puedo, porque ya yo soy maduro, yo soy un cristiano fuerte, yo soy un cristiano fiel, y si yo no demuestro eso, lo que van a decir los hermanos, que yo no tengo madurez. Y eso es lo que sucede con el cristiano y que muchas veces nos hace desmayar. Nos deslindamos. Decimos, bueno, ya es que ya soy grande, ya yo tengo madurez espiritual, ya yo estoy creciendo, ya yo no necesito tanto de Dios, porque ya yo comprendo la palabra, ya yo me sé muchos versículos de memoria. Y en nuestros corazones, ¿qué pasa? Es como si nos hubiéramos mudado de la casa de Dios. Pensamos que podemos armar nuestras propias reglas en la vida, pensamos que nosotros podemos cenar en la casa de Dios una vez a la semana y no lo hacemos. A veces nos reunimos una vez o nos conectamos una vez al culto. Pero no, no, es que yo toda la semana yo estoy bien. O sea, ya, yo necesito de Dios, sí, pero yo sé que otras personas lo necesitan más que yo. Aquellos que están empezando, eso lo necesitan más que yo. Yo no, porque ya yo soy maduro, ya yo soy grande. Ya yo soy maduro en ese aspecto. Entonces, yo con una semana, hermano, que yo me reúno una vez a la semana, el domingo, es como cuando yo voy y veo a mi papá y a mi mamá una vez a la semana. Yo voy, los veo, hablo con ellos, me río, lloramos, hay que llorar, nos abrazamos, hasta luego, nos vamos y ya, yo continúo con mi vida. Pero eso no es la madurez que Dios quiere. Entonces, muchos que desean, muchos albergan en su corazón un deseo de una vida cristiana sencilla.
un deseo de que, bueno, ahora yo ya soy grande, ya yo soy maduro, yo soy un cristiano fiel y ya yo necesito ser más fácil, todo debe ser más fácil en mi vida. Y de repente llega un problema como este. Ay, Dios, quítamelo porque ya yo soy maduro. Ya, o sea, ya esto yo lo comprendo, Señor. O sea, yo me reúno, yo sigo tu palabra, yo obedezco, yo siento que no cometo pecado. ¿Por qué me están dando esto ahora a mí? Por favor, quítamelo de mí. Entonces, esas son las consecuencias de cuando uno piensa de que la madurez es como desligarme de Dios. La madurez no es desligarme de Dios, la madurez es comprender que yo dependo cada día más de Dios. ¿Y qué sucede? Este día, esos días se convierten en una ilusión para el cristiano, una ilusión en la que nosotros pensamos que estamos bien, pero estamos bien mal delante de Dios. Si uno mismo, si el mismo Pablo constantemente experimentaba debilidad, ¿quiénes somos nosotros para pensar que entonces podemos sobrepasar eso? Cada día Pablo dice, yo muero cada día me siento así. ¿Usted se siente así cada día? En los años de cristianismo que usted tiene, ¿usted se siente que usted se siente más cerca o más lejos de Dios? ¿Cuántas veces usted desea reunirse? ¿Cuántas veces usted desea ver a Dios? ¿Cuántas veces usted desea aprender de Dios? Es como su padre, o como si usted no lo tiene cerca. ¿Cuántas veces usted quiere verlo? Porque usted dice, es que mi papá me regañaba mucho, es que mi papá me decía esto mucho, es que todo eso yo lo siento como que, ay no, yo mejor lo veo una vez a la semana, si él nada más me habla una vez y ya. Entonces, esa relación la asociamos con nuestro Padre Celestial y eso es lo que sucede. Nos tendemos a alejar de él. Ay, ya, yo comprendo la Biblia. Desde acá yo lo veo, sí, yo sé que eso es así. Y yo me voy alejando poquito a poquito de él. Me reúno una vez a la semana. Y yo, no, con una vez a la semana yo estoy bien. Ya yo leí la Biblia, ya. Entonces, de hecho, la ilusión de fuerza e independencia en realidad dejan de cualquier lugar. Esa es una debilidad. Y eso no hay nada más dañino para el cristiano y no hay nada más dañino para la obra de Dios en un cristiano, porque eso ¿qué hace? Eso hace que uno crezca como altivo y orgulloso. Y por eso es que Dios nos da a nosotros aguijones en la carne. No lo hace de maldad. No piensen que ahora Dios nos manda a Satanás para que nos abofetee como a Pablo. No, sino es que es porque todavía Dios lo quiere a usted. Y a veces estas cosas suceden para que usted reconozca, o a veces no suceden. Peor de los casos, no suceden. Usted vive así toda su vida pensando que está bien y realmente está bien, bien lejos de Dios. En especial los que tal vez estamos en cargo de administración de la iglesia, los que estamos como liderizando, si no mantenemos un contacto constante con Dios, si no pensamos esto, es importante de que esto no nos afecte. La madurez espiritual nace desde el punto de vista de qué tan cercano estoy yo con Dios, qué tanto yo lo conozco, no qué tanto yo puedo ahora hacer por mí y Dios. Eso es algo que lo tenemos que tener en cuenta. Por último, ya para terminar, voy a dedicar los últimos 6, 7 minutos a esto, no quiero cansar más. Porque entonces termina diciendo Pablo, ¿cómo entonces Pablo llega a la conclusión? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil, soy fuerte. ¿Cómo podemos nosotros, como usted y yo, porque ya hemos escuchado de esto, ¿no? Las fricciones, los problemas, tenemos la gracia de Dios, sabemos que tenemos que tener esto en mente, pero ¿cómo ahora yo aplico esto en mi vida? Porque cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Hermano, ¿cómo yo me siento fuerte si me duele? Y esa es una experiencia que me ha sucedido a mí también. Y hermano, debe decirle, me ha costado comprender cómo uno es fuerte en la debilidad. No es fácil. Y no estoy diciendo que sea difícil, pero es complicado a veces comprender cuando yo soy fuerte, si me siento débil, si me siento cansado, si me siento con dolor. Si todos los días tengo ese aguijón que me puya, me puya, me puya, ¿cómo yo me siento fuerte? ¿En qué momento yo tengo como la fuerza de decir, sí, soy victorioso? O sea, ¿cómo Pablo pudo llegar a decir estas palabras? Pero pongamos a pensar entonces en la figura de Cristo. Lo he tratado de ejemplificar así, con ejemplos en mi vida y con lo que nosotros pasamos diariamente y siguiendo el ejemplo de Cristo. Olvidémonos de Pablo ahora. Pablo es una persona así, muy bien, apóstol y todo lo demás, muy buen ejemplo, pero nuestro ejemplo no es Pablo, es Cristo. Así que ahora enfoquémonos en Cristo, enfoquémonos en Jesús. Recuerden lo que también Pablo dijo en Corinto, que ser imitadores de mí como el de Cristo. Entonces, vayamos a Cristo. ¿Qué tan débil fue Jesús? ¿Acaso que ya lo había mencionado antes? Jesús también no le rogó al Padre que lo ayudara a pasar ese trago amargo. Jesús no también fue aquella persona que le rogó y le suplicó y oraba y oraba y oraba al Padre porque Jesús tenía miedo.
Jesús tenía esta debilidad. Y esta persona, y este Jesucristo, que también podía librarse de la muerte, o sea, él podía simplemente decir, ¿sabes qué? Ya, no, Dios, yo pensaba que te iba a ser diferente, no, yo lo voy a dejar aquí. Él podía hacer eso, él podía irse, pero él siguió. ¿Y esto en qué punto lo ponía? Esto lo ponía en que eso lo ponía más vulnerable. Cristo, cada vez que él seguía en el camino hacia la crucifixión, era más vulnerable. Él tenía que hacerse más vulnerable. Él tenía que seguir, a pesar de que él se sentía ya cansado, afligido, adolorido, la corona de espinas, todos los vituperios, todo eso, ya se sentía agobiado. Eso fue un aguijón para Cristo. Ciertamente sí, él se sentía muy cansado. Él tiene que morir. Pero ¿qué fue lo que nunca que podemos aprender de Cristo? De que a pesar de que él tenía que sufrir esta muerte, él tuvo que luchar con súplicas, con ruegos, pero él se mantenía en constante comunicación con Dios. Ser débil en la carne, pero fuerte en Cristo nos enseña, o que lo que podemos aprender de Cristo es la oración. Constante comunicación con Dios, constante para salir adelante, no deprimirnos, no llenarnos de angustia, sino que, ¿qué podemos aprender? De que Cristo estaba consciente de su debilidad. Él decía, me duele, voy a morir, tengo que pasar por esto, voy al Padre. Él reconocía que él era débil. Y ese es el problema de la cual yo mencionaba anteriormente. Cuando un cristiano es altivo y orgulloso, no podemos ver en qué somos débiles. Y si no podemos ver en qué somos débiles, caemos en las trampas de Satanás. Caemos en el pecado. Caemos en los problemas. Y después decimos, Dios, por favor, quítame eso. Pero es que Dios siempre te estuvo ayudando. Siempre nos está ayudando. Pero como la altivez y el orgullo nos bloquean, no podemos ver nuestras debilidades. Por eso es que Pablo dice, la palabra específica, él dice, yo me glorío en mis debilidades. O sea, yo las reconozco, yo las veo. Yo sé que mi debilidad es esto. Señor, por favor, en mi debilidad, fortaléceme, dame la fuerza, ayúdame. Y ya él sabe de que cuando él ve un problema, cuando él iba a predicar en un lugar y él se sentía tal vez afligido, con miedo a eso, él decía, yo sé que Dios me va a ayudar. Porque ya reconoce que ese era su problema. Y él trabajaba con su problema. O sea, había que enfrentarlo. Algo que vemos de Pablo y Cristo, y sobre todo de Cristo, es que él iba enfrentando la situación, porque él tenía la plena confianza en Dios, porque él ya había hablado con Dios a través de oración y él reconocía cuál era su problema. No es como que yo voy a Dios como, Dios, por favor, yo tengo muchos problemas, ayúdame en todo. No, ellos reconocían, Pablo reconocía y se gloriaba en ese problema. ¿Qué era que se gloriaba? Él reconocía y le pedía a Dios ayuda con ese problema. Y Dios lo ayudaba. Mire todo lo que Pablo hizo. O sea, de que lo ayuda, sí. Entonces, eso es cuando Pablo menciona en ese aspecto de que cuando soy débil, soy fuerte, es por eso. Porque él reconoce de que cuando yo tengo un problema y tengo una debilidad, yo voy a Dios, Dios me va a ayudar. Entonces, por lo tanto, en eso yo soy fuerte. Parece contradictorio, pero es que sí, yo soy débil en esta parte porque somos débiles en la carne, pero soy fuerte porque yo sé que Dios me va a ayudar en eso. Eso es lo que quiere decir. Todas las personas de carne y hueso vamos a ser débiles, pero no todos somos conscientes de la debilidad, debido a que no tienen el temor de Dios. Entonces, una persona débil que ve el peligro, ¿qué hace cuando usted ve un peligro? Usted ve un edificio incendiado, usted no va corriendo al edificio, uy, ¿qué es eso? Está caliente, quema. No, usted ya reconoce el peligro y usted huye de él. Es lo mismo, usted ve el peligro en su vida, usted ve que usted tiene esa debilidad, yo voy a Dios en oración, le pido a Dios que me fortalezca eso, yo continúo, yo huyo de eso. Si es algún problema que tengo, me está acatando, o si es algún problema físico, en ese caso lo único que me queda es como Pablo, pedirle a Dios que me ayude en esa situación y tengo que seguir adelante, tengo que pedir fortaleza. Y es difícil, pero para eso también uno tiene hermanos en Cristo, con los cuales también uno le pide fortaleza también a los hermanos para que entre todos podamos, la oración puede mucho y eso es algo que he aprendido últimamente. Yo lo sé, creo que todos lo sabemos, pero la oración es algo que puede demasiado. Y me he encontrado con personas que de cierta manera le he hecho por encima mi problema
y saben lo que estoy atravesando, posiblemente una cirugía y todo, y yo veo, sin mentirles, el poder de Dios en cada una de esas personas, porque son personas con las cuales no tengo ningún tipo de contacto, son personas con las cuales no tengo ningún tipo de relación, pero se me acercan a mí y me dicen, todo va a salir bien. Eh, Tú vas a ver que esa cirugía y todo lo que te vas a atravesar te va a ir bien. O sea, de cierta manera uno a pesar de todo, uno está orando y todo, uno espera que tal vez uno se sienta como sin dolor. Uno espera que uno se sienta como mejor, como que Dios va a quitar todo, pero Dios de cierta manera responde tal vez en lo que más nos afecta nuestra debilidad. Y tal vez lo que a mí no me afecte tanto es el dolor. Tal vez uno puede vivir con un dolor, pero ese dolor también lleva a un problema tal vez psicológico. Uno se siente cansado, uno se siente abatido, uno se siente como que ya no desea vivir un poco más. Uno desea que ya Cristo venga. Uno está como el teléfono. Cristo, ¿cuándo me vas a venir a buscar? En ese aspecto. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace? Tal vez yo lo que he sentido es en ese aspecto es eso. Hay muchas personas que están orando, están pidiendo y están dando ánimo, de personas que yo nunca en mi vida me esperé y dan ánimo. Y uno se siente bien, porque uno dice que de cierta manera, eso es, bástate en mi gracia. Y de la misma manera que Cristo también fue y se entregó su vida en cruz, muerte de cruz, él recibió esa corona de vida al final también y hoy está a la diestra del Padre, ayudándonos a todos nosotros, también diciéndonos, bástate en mi gracia. Ciertamente Cristo tuvo que probar la muerte, pero fue a través de la debilidad que él pudo reconocer de que eso iba a ser doloroso, él iba a ser, y fue tanto que él incluso le decía al Padre, ¿por qué me has abandonado? O sea, uno puede llegar a decir, como hijo de Dios también, Señor, porque siento que me has desamparado. Pero de cierta manera Dios no nos ha desamparado, es simplemente de que son debilidades en la carne que vamos a tener que vivir con ellas, ya sea que Dios las quite o nos dé la fuerza para soportarlas. Y el problema es que nosotros como seres humanos pensamos que cuando estamos en una debilidad ya estamos en una derrota y en pecado. Pero esa no es la razón. La razón es que están conscientes, lo que quiero que comprendamos, cuando estamos conscientes de nuestra debilidad, pidamos a Dios por nuestra debilidad. Ya sea que sea un dolor o ya sea que ese dolor me causa mi tristeza, pida por su tristeza también. Pida por su depresión, pida por su angustia, pida también por eso. No solamente pida porque, bueno, aquí veo una persona enferma y eso a mí me pone triste, pero la tristeza es por la enfermedad. No, pida tal vez porque lo que más le está afectando a usted, tal vez sea la tristeza, no tanto la enfermedad. Tal vez sea el ánimo o esa impotencia de no poder hacer nada. Eso es lo que nos está afectando. Entonces, lo importante aquí es ir hacia Dios y pedir por aquello que me está afectando, que me está debilitando. Muchas veces las enfermedades nos debilitan, pero más las enfermedades de la mente nos debilitan un poco más. Y si Jesucristo pudo atravesar por todo esto y salir victorioso, Pablo pudo atravesar por todo esto y salir victorioso, nosotros también, a través de la oración, a través del amor de Dios que también nos sana, a través del amor que Cristo nos ha dado a nosotros, porque dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Entonces nosotros tenemos ese amor, tenemos esa promesa en nuestra vida. De cierta manera nosotros también podemos salir victoriosos. Eso es lo que nos dice Romanos 8, del 28 hacia el 35. Y el 37, más que vencedores en todo lo que creen en Jesucristo. Ese es el problema del cristiano. Que el cristiano, cuando se vuelve altivo y orgulloso, solamente escuchamos en nuestra mente es que yo soy cristiano, yo soy más que vencedor. ¿Pero en qué? Pero es en Cristo. Yo tengo que recurrir a Cristo. Y pueden pasar 1, 2, 18, 20 años con un problema. Puede que suceda, puede que yo muera con ese problema. Pero lo que la Biblia nos enseña es a que nosotros somos vencedores en Cristo y que Cristo siempre tiene que estar fortalecido. Yo no debo desmayar mi vida espiritual. Yo puedo estar enfermo, puedo estar muriendo, pero eso no significa que Cristo en mí va a morir también. Cristo sigue fortalecido y eso es lo que queremos aprender hoy. Cuando hay fortaleza en mí es porque Cristo vive en mí y Cristo siempre está fortalecido porque yo cada día aprendo más de Él. Y si somos conscientes de nuestra debilidad, también podemos recibir su humildad, podemos recibir su gracia y eso nos fortalece en Dios. Eso nos fortalece en que estamos cerca de Dios. Estamos siempre pidiéndole a Dios. Estamos también buscando en su palabra, viendo qué más podemos hacer para Él. Y todos los caminos y todas las cosas se alinean para que estemos siempre en el camino de Dios, constantemente.
Al final, ¿qué podemos resumir? De que el ejemplo más grande es que, a pesar de que Pablo también lo vivió, el ejemplo más grande lo vivió Cristo, con su aguijón en la carne, con la crucifixión de él. Y así también, como él se humilló y se entregó y reconoció esa debilidad, así también nosotros tenemos que entregarnos, reconocer esa debilidad e ir a Cristo o ir a Dios en oración. Y cuando nosotros hacemos eso, nosotros entonces alejamos de cierta manera esa aguijón en la carne y nos enfocamos en nuestra debilidad, nos enfocamos en Dios y Dios entonces nos manda su gracia, ya sea para que quite o no este mal, y de cierta manera nosotros podemos fortalecer, pero aquí a Cristo en nuestra vida. Siempre va a ir creciendo Cristo en nuestro crecimiento espiritual y no se trata de un crecimiento de que Dios haya yo acá, estar más cerca de Él, más yo quiero estar de Él. Eso es entonces, o con eso uno puede decir, en mis debilidades yo soy fuerte. Cuando soy débil, entonces yo soy fuerte. Muchas gracias, hermano, por prestar atención en la mañana de hoy. Sé que este tema es un poco complejo porque involucra muchas veces sentimientos, emociones, pero lo que quería que comprendiéramos es que es Cristo en nuestra vida el que se fortalece. ¿Y cómo se fortalece? A través del estudio de la palabra de Dios, a través de la oración, a través del amor que Dios tiene para nosotros. Esa es la única manera que se fortalece en nuestra vida. No es algo que tal voy a sentir, un alivio. Uf, ya me siento mejor. No, no es algo que voy a sentir, es algo que más bien la recompensa viene en un futuro. Es el hecho de estar más cerca de Dios en mis debilidades. Porque yo sé que Dios es fuerte. Por lo tanto, yo siempre a través de Cristo voy a ser fuerte. Ese es el mensaje que les quiero dejar el día de hoy, hermanos. Gracias por su atención. Gracias a todos por estar con nosotros y que Dios los bendiga. Si alguien tiene alguna pregunta, comentario, algo que quisiera mencionar, 62220123, el WhatsApp de la iglesia, 62220123, para conocer más acerca de la palabra de Dios. Y tal vez si usted quiere, o tiene un aguijón en la carne y quisiera saber más de cómo orar a Dios, cómo pedirle, porque también hay una forma específica de orar y pedirle estas cosas a Dios. Uno también lo puede hacer, escríbanos a través de Facebook o también a través del WhatsApp, lo puede hacer o a través de Zoom, si está disponible, lo puede hacer. Y los hermanos con gusto, todos estamos a la disposición de responderle a sus inquietudes y a sus preguntas. Que Dios los bendiga y que pasen muy buenos días.